una profecía, ¿verdad? La profecía de Ezequiel. Ezequiel específicamente en el capítulo 36, ¿verdad? 36, donde se habla de un cambio de corazón, donde se habla de un nuevo nacimiento para un pueblo que lo necesitaba, que como les dije, sin la obra de Dios no podía obedecer verdaderamente a Dios. Hacía falta un cambio interno, un cambio de adentro hacia afuera. Y hermanos, hoy vamos a hablar un poco acerca de ese nuevo nacimiento, pero ya trasladándonos al Nuevo Testamento, donde recordemos que la revelación es progresiva. Desde Génesis hay indicios de todas estas doctrinas, pero poco a poco, a lo largo de todos los años, todas las revelaciones que Dios dio en la Escritura, se fue aclarando todo. Y hay una conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con alguien, con un maestro de Israel, Nicodemo, ¿verdad? Donde en este pasaje, que es específicamente Juan capítulo 13, que ya lo pueden estar buscando, este pasaje es tan importante porque no hay otro lugar en la Biblia donde se nos hable del tema del nuevo nacimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo con tanta claridad como en este lugar. No vamos a hablar de manera general de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero sí vamos a detenernos en el nuevo nacimiento. Y solo nos vamos a detener en los primeros 8 versículos de este pasaje. Y quisiera que lo estuviéramos leyendo juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Qué palabra tan maravillosa, hermanos. Qué conversación tan peculiar. Y hay algunas verdades que quisiera que usted y yo nos lleváramos hacia nuestros hogares en esta tarde noche. Y la primera no tiene tanto que ver con el nuevo nacimiento, sino con el comienzo de la vida cristiana. Lo primero que quiero que usted y yo comprendamos es que el nuevo creyente no comienza en el camino del Señor siendo fuerte. El nuevo creyente comienza en el camino del Señor siendo débil. Y poco a poco va fortaleciéndose en el Señor. Es un proceso. Si se pueden dar cuenta, ¿a qué hora fue Nicodemo a ver a Jesús? Dice el pasaje en el versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga, de los religiosos de ese tiempo, muy reconocido por su pueblo, por su sabiduría, por su capacidad. Pero recuerden que el pueblo tenía pensamientos divididos respecto a Jesús. Algunos decían: Él es el verdadero Mesías. Otros decían: Él es el profeta. Pero otros decían: Él es un impostor. Él es un engañador. Él es un falso. Y Nicodemo era una figura pública. Y realmente la realidad que podemos entender de esto es que Nicodemo fue de noche porque tenía miedo. Nicodemo tenía falta de valor. Tenía miedo a lo que pudieran decir las personas al decir: ¿qué hace Nicodemo conversando con Jesús? ¿Qué hace el rabino, el maestro de la ley de la sinagoga, hablando con este maestro que no sabemos ni siquiera ni de dónde vino y no sabemos bien sus enseñanzas?
Él vino a Jesús de noche exactamente por eso, porque tenía miedo. Sin embargo, después, más adelante de esta conversación, Nicodemo defiende públicamente a Jesús delante de toda la sinagoga. La sinagoga se reunió para atentar contra Jesús, para ver qué podían hacer para matarle. Y Nicodemo se levantó en medio de todos aquellos ancianos y dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a alguien si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Sabe? Como diciendo, ¿cómo lo van a juzgar si ustedes no lo traen y lo escuchan con calma, su mensaje, su enseñanza, para asegurarnos que de verdad está mal? Y ellos le dijeron: ¿eres tú acaso Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Pero él lo defendió. Y luego más adelante, ya cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, él es uno de los dos únicos hombres que honró el cadáver de Jesucristo. Nicodemo junto a José de Arimatea. Fíjense, los 12 apóstoles, los 12 discípulos huyeron, se desaparecieron, no andaban por ahí. Sin embargo, Nicodemo y José de Arimatea fueron, cogieron el cuerpo de nuestro Señor, lo embalsamaron, todos los aceites, los ungüentos, los perfumes se los pusieron y lo pusieron en un sepulcro. ¿Ven el cambio? La transición. Un hombre que vino escondido de noche porque le tenía miedo a lo que podían decir la gente, y un hombre luego que públicamente demostró que realmente él amaba a nuestro Señor Jesucristo. Piensa esto: Judas era uno de los discípulos públicos de Jesús. Nicodemo al principio tenía miedo, pero ahora vemos a un Nicodemo que honra el cuerpo de Jesús, y vemos a un Judas que a la misma vez que Nicodemo estaba haciendo eso, él se estaba ahorcando a causa de sus pecados. Qué interesante, ¿verdad? Eso nos enseña algo. Nosotros no somos quien para despreciar a las personas cuando comienzan en el camino de la fe, aunque los veamos débiles al principio, aunque los veamos frágiles, hermanos. Nosotros no somos quien para decidir quién es salvo y quién no es salvo. Porque al principio las personas pueden mostrar temor, pueden mostrar mucha torpeza, pueden mostrar mucha falta de fe, pueden mostrar desconfianza en el Señor, pueden mostrar que recaen muchas veces en sus pecados, y muchas veces tenemos que tener mucha paciencia con ellos. Pero no somos quien para juzgar y decir esa persona no es salva. El único que determina quién es salvo y quién no es salvo aquí es nuestro Dios, hermanos. Dios nos llama en cambio a nosotros a tener misericordia, a ser pacientes con las personas. Jesús fue paciente con ese Nicodemo que fue escondido de noche. Jesús lo sabía. Jesús conocía a Nicodemo más que nadie. Jesús sabía que él fue cuidando de noche, cuidando su posición social. Exactamente, hermanos. Y Jesús no lo expulsó. Jesús no le dijo: no, vete porque viniste aquí escondido. Exactamente, hermanos. Entonces, imitemos a Jesús, hermanos. Imita a Jesús en tratar con dulzura a aquellos que comienzan, que están dando sus primeros pasos. Imita a Jesús en tratar con amabilidad a aquellos que están comenzando sus primeros pasos en el Evangelio. ¿Saben? Si hay algo que nos ha enseñado los años en la historia de la iglesia, es que muchas veces los que hacen más ruido al principio, con mucha fe, enardeciente, yo quiero, y esto, y lo otro, y voy a hacer, muchas veces nunca terminan la carrera. Muchas veces eso que al principio tú dices: wow, va a ser lo máximo. Al final muchas veces terminan desertando de la fe. Termina siendo evidente que no eran verdaderos cristianos. Jesús compara a los falsos creyentes que al principio parecen muy animados con semillas que caen en pedregales. ¿Qué pasa? Tiene poca tierra esa semilla y brota rapidísimo. Amén. Pero cuando viene el sol de la prueba, el sol de la aflicción, se seca. Entonces, debemos ser pacientes, hermanos. Ser pacientes. Dios nos llama a ser pacientes con nuestros amigos, con nuestros compañeros que comienzan en el Evangelio. Ayudarles con dulzura, levantarles, no desecharles, no despreciarles.
por cómo se están comportando al principio, sino ayudarles y levantarles y animarles con paciencia, porque al final Dios también ha tenido paciencia con nosotros bastante, así como la tuvo con Nicodemo. Eso es lo primero que quisiera que meditáramos. Sé que no es un tema referente al nuevo nacimiento, pero me pareció interesante. La otra verdad es, hermanos, es que para salvarnos nos muestra este pasaje que primero debe haber un glorioso cambio. Debe haber un glorioso cambio. Nadie puede ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo si su alma anteriormente no ha sido transformada. Si su alma anteriormente no ha sido purificada y renovada por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en los versículos del 3 al 5? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Más adelante le explica nuevamente: el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Se te cortó la batería. Bueno, ahí él lo va a ver, no te preocupes. Entonces, todo lo que Nicodemo necesitaba para, por ejemplo, ser judío, lo que él era, ser judío, ser fariseo, etcétera, etcétera, todos esos grados que él tenía, ¿era qué cosa? Ser descendiente legítimo ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Porque de Abraham, Isaac y Jacob viene la descendencia de los judíos. Pero para poder gozar de los privilegios de la obra de nuestro Señor Jesucristo, era necesario que Nicodemo naciera por el Espíritu Santo. No le bastaba con ser hijo de Abraham físico. Necesitaba una obra más, una obra mucho más importante, mucho más grande, mucho más especial que ser un simple o mero judío. Necesitaba ser un hijo de Dios por la obra interna del Espíritu Santo, hermanos. El nuevo nacimiento no es algo externo. Vea que Jesucristo no le está diciendo a Nicodemo: haz un cambio superficial, haz una reforma en tu vida, pórtate un poquito mejor, Nicodemo. No es un cambio superficial, hermanos, es un cambio radical de la naturaleza del corazón. Y muchas veces enseñamos a la iglesia o nos enseñamos a nosotros mismos a tener un cambio superficial. Le decimos a las personas: ven porque te vas a sentir bien, ven para que te comportes un poquitico mejor. Dios no viene a buscar gente que se portan bien. Dios viene a buscar hijos suyos que verdaderamente han nacido de nuevo. Hay muchas personas allá afuera que no han escuchado el Evangelio, que se comportan muchas veces mejor que nosotros. Muchas veces se portan mucho mejor que nosotros. Usted dice: wow, nada más le falta ser cristiano. ¿No es verdad? Pero Jesús no viene a buscar personas que meramente o externamente se porten bien. Jesucristo viene a buscar a personas verdaderamente transformadas por el Espíritu Santo del Señor. Que Dios haya cambiado sus corazones y que amen a Jesús más que cualquier otra cosa, hermanos. Hubo una vez que a un pastor llamado Martin Lloyd-Jones lo invitan para ser pastor en una iglesia. Pero uno de los requisitos que le pusieron a Martin fue el siguiente: Martin, tenemos un problema en nuestra iglesia. En nuestra iglesia los cristianos juegan muchas cartas. En nuestra iglesia los cristianos les gustan jugar las apuestas. En nuestra iglesia a los cristianos les gusta salir para el bar por la noche. Y necesitamos que tú prediques sobre qué es malo jugar las cartas. Necesitamos que tú prediques sobre qué es malo ir a los bares y apostar. A lo cual él respondió: está bien, voy a predicar para hacerlos renovar. Pero pasó todo un año y él nunca habló de las cartas, y él nunca habló del bar, y él nunca habló de las apuestas. A lo que los diáconos, los ancianos, se acercaron y le dijeron: pero pastor, usted y yo quedamos en un acuerdo de que usted iba a hablar de las problemáticas que teníamos en nuestra iglesia. A lo que él le dijo: obsérvalos, mira si están yendo a los bares. Y yo, ¿es verdad? No. Obsérvalos, ¿están jugando las cartas? No. ¿Están apostando? No. ¿Y qué pasó? La cuestión es que yo fui a la raíz del problema. Ellos no necesitan una mera reforma externa. Ellos necesitan reconocer que son pecadores y necesitan una obra interna del Espíritu Santo.
Hay que matar la raíz del problema para que luego los demás problemas puedan ser eliminados. Porque quizás yo les pueda prohibir jugar cartas. Quizás yo les pueda prohibir hacer apuestas. Quizás yo les pueda prohibir ir al bar. Pero en sus corazones todavía va a estar el bar. En sus corazones todavía va a estar las cartas. En sus corazones todavía van a estar las apuestas. Porque es lo que ama su corazón. Tengo que predicar el nuevo nacimiento. Tengo que predicar el evangelio. Tengo que hablar de la rudeza y la crudeza y lo peligroso que es el pecado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Jesús fue al meollo del problema de Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario, Nicodemo. No me importa cuán bueno tú aparentes ser delante de la sociedad. No me importa cuántas veces hayas leído el Antiguo Testamento, la Torá. No me importa cuántas clases hayas dado en la sinagoga a los jóvenes judíos. Te es necesario nacer de nuevo. Eso es más importante que nada. Y el nuevo nacimiento es un cambio radical. Un cambio radical. Una transformación completa. Y un pastor que me gusta mucho su ilustración. No sé si creo, la deben haber escuchado, pero quisiera compartirla. Imagínense que allí tenemos atado a un cerdo. Allí lo tiene David aguantado. Y yo tengo aquí un plato con una copa, con la mejor comida de París. Lo mejor de lo mejor, lo más exquisito, lo más excelente en comida. Y aquí tengo una vasija llena de buen sancocho. Buen sancocho para el cerdo. Y usted suelta ese cerdo. ¿Hacia dónde va a correr el cerdo? ¿Hacia el plato con los cubiertos y la comida fina? ¿O va a correr hacia el sancocho? ¿Por qué corrió hacia el sancocho? Porque es su naturaleza. El puerco come sancocho. El puerco no se pone un delantal, no se pone algo para comer con sus platos y sus cubiertos. Porque su naturaleza es esa. Es lo que ama, es lo que le gusta. Pero ahora háganse la idea de que yo tengo el poder para transformar ese cerdo en una persona. Y de momento toco el cerdo que David soltó y se convierte en una persona. Y la persona se queda así y nos mira, pero luego mira lo que estaba comiendo y se mira así embarrado de esa comida que no es apta para nosotros los seres humanos. ¿Y qué hace al momento? Vomita. ¡Buah, qué asco! Vomita, ¿por qué? Porque no es su naturaleza. Eso es exactamente lo que ocurre en el nuevo nacimiento, hermanos. Ustedes y yo por instinto íbamos hacia el pecado. Amábamos pecar, buscábamos el pecado, estábamos inclinados al pecado porque era nuestra naturaleza. Pero el nuevo nacimiento es un cambio que nos hace ver ahora el pecado de una manera diferente a como la veíamos antes. Antes el pecado era lo mejor, la respuesta más rápida, lo más divertido, lo más satisfactorio. Pero ahora vemos algo que es mucho mejor, que es honrar al Señor. Ese es un nuevo nacimiento, es un cambio, es una transformación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, piensen, por ejemplo, que me invitan a esta reunión y yo no vivo aquí. Y en el camino yo llego tarde. Y cuando llego aquí ustedes me dicen, pero ¿qué pasó, Jeremías? ¿Por qué llegaste tan tarde? Yo les digo, si ustedes ven lo que me pasó. Venía yo en mi bicicleta y de momento una rastra vino y me chocó a 200 kilómetros por hora. Pero bueno, estoy aquí, estoy bien. Y usted va a decir, Jeremías, o tú estás mal de la cabeza o tú estás loco. O tú eres mentiroso. Porque una rastra que te choque a 200 kilómetros, tú no puedes estar tan entero, tú no puedes estar tan bien. De la misma manera, hermanos, cuando Jesucristo choca con nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, no podemos quedar igual. Tiene que haber un cambio, sí o sí. Tiene que haber algo diferente, tiene que haber una transformación. Tiene que haber una nueva vida. Una nueva vida. Y eso es exactamente lo que es el nuevo nacimiento, hermanos. Y este nuevo nacimiento es indispensable, totalmente indispensable para ser salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es corrupto. Porque el ser humano no se puede salvar por sí mismo. Porque el ser humano no puede zafarse de las ataduras del pecado. Me impresiona mucho la manera en la que Pablo trata este tema con Timoteo.
No voy a buscar el pasaje, pero se los voy a recordar. Pablo le aconseja al joven pastor Timoteo algo interesante. Él le dice: Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser paciente. Paciente para con los demás, para con los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizás Dios permita que puedan escapar del lazo del diablo en el que están cautivos bajo su voluntad. ¿Qué quiere decir, hermanos? El hombre está incapacitado de salvarse por sí mismo. Dios tiene que zafarlo de esa condición. El hombre está atado, muerto en sus delitos y pecados, inhabilitado por completo. Necesita una obra del Espíritu Santo. Necesita una obra del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no seas contencioso con ellos, sé paciente. Ellos están así porque están en una condición de esclavitud. En una condición de esclavitud espiritual de la cual necesitan ser libertados. Amén. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Y por eso es tan importante de que en las iglesias se hable del nuevo nacimiento. Porque de ahí parte todo. De ahí parte el que las personas puedan amar el Evangelio. El hombre está corrupto. Y si no es así, un ejemplo sencillo sería un bebé. Un bebé cuando nace, si usted no le enseña como padre, no le cría, no le dice: no, mira, esto está bien o esto está mal, esto es así, ten cuidado con esto, ten cuidado por lo otro. ¿A dónde se inclinan los bebés cuando tú no le enseñas nada? ¿Se inclinan a hacer el bien o a hacer el mal? Se inclinan a hacer el mal. Completamente, sí o sí. Es algo de naturaleza. El rey David dijo: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La obra del nuevo nacimiento es tan esencial como el aire que respiramos, si es que queremos ser salvos, hermanos. Y no es algo que nosotros podamos hacer a nosotros mismos. Hoy voy a nacer de nuevo. No es algo que esté en nosotros. No es algo que nos podemos regalar a nosotros mismos, ni que nos podemos ganar por nuestros méritos. Es una obra exclusiva del Señor. Es que la simple palabra renacer, renacimiento o nuevo nacimiento nos enseña exactamente eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nadie es el autor de su existencia. ¿Tú elegiste el día de nacer? No, yo voy a elegir que voy a nacer el 3 de diciembre. No. Nosotros nacimos luego y listo, y la conciencia, luego nuestros padres nos dijo: no, tú naciste el 3 de diciembre o el 20 de enero No elegimos, hermanos, nacer. Nadie elige o nadie puede renovar por sí mismo su propia alma de la misma manera, hermano. Necesitamos de la obra del Señor. Es más fácil que un muerto se dé vida a sí mismo, se autorresucite, de que una persona muerta espiritualmente se dé vida a sí misma, hermano. Porque dice la Biblia que no quiere ni tampoco puede. No quiere ni tampoco puede, hermanos amados. Ahora, ¿con qué Dios compara el nuevo nacimiento? Véalo allí, por favor, en los versículos 8. El versículo 8, ¿me lo puede leer a Yanara? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Excelente. Nicodemo estaba confundido por completo. En contexto, Nicodemo no entendía ni papa lo que Jesucristo le estaba diciendo. No entendía. Y Jesucristo, tan misericordioso, dijo: bueno, déjame hacerle una comparación de lo que le estoy diciendo. Y usó para comparar el nuevo nacimiento el viento. Usó el viento. Estableció una comparación con el viento, hermanos. Si nos ponemos a pensar en el viento, muchos de los fenómenos que conocemos del viento son inexplicables, ¿verdad? Todavía hasta para la ciencia. No sé si Ernesto, que sabe un poco más de estos temas, sepa que hay otros descubrimientos respecto a esto. Pero, por ejemplo, Jesucristo le dijo a Nicodemo: no sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y un ejemplo sencillo de las cosas modernas que suceden es, por ejemplo, cuando viene un ciclón. Un ciclón es como un corcho en el agua, y nosotros estamos prediciendo posiblemente por los anticiclones y demás por dónde puede ser que pase, pero al final él toma el rumbo que él determina. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, hermano.
No podemos palparlo ni verlo con nuestros propios ojos, ¿verdad? Ese es el viento. Solo puedes sentir o solo podemos sentir los efectos que el viento produce. Podemos ver los efectos, pero no verlo a él, ver los efectos que produce. Y aunque no lo podemos ver, ¿quién no cree en el viento? Todos creemos en el viento. Aunque no vemos el viento, sabemos con certeza de que el viento existe, porque vemos obviamente los resultados meteorológicos, climáticos que genera su existencia, su estadía aquí en el planeta Tierra. De la misma manera, hermanos, en la obra del Espíritu Santo. No lo podemos ver, es cierto, pero nadie puede negar su existencia, hermanos. Vemos sus resultados, nuestras vidas son ejemplos vivos de realmente la existencia verídica del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué no buscaste a Dios antes? Porque esto es lo mejor que hay, el Evangelio. ¿Por qué no buscaste a Dios antes? Porque fue una obra del Espíritu Santo en el tiempo del Señor, en el momento del Señor, que te habilitó, que te dio nueva vida, que te hizo reconocer cuánto necesitas a tu Salvador, hermanos. Porque antes no podías producir los frutos del Espíritu que ahora poco a poco estás produciendo. Porque es una obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Ese amor, ese gozo aún en medio de la tribulación, aún en medio de las malas noticias, esa paz, esa templanza, ese dominio propio ahora que tenemos en ciertas circunstancias que se nos presentan, solo puede ser la obra del Señor, porque cada quien conoce su carácter, cada quien conoce cómo antes reaccionaba, cada quien conoce cómo antes amaba algo que ahora ha comenzado de repente a odiar, y cómo ahora lo que antes despreciaba y le importaba nada, ahora lo comenzamos a amar. Es una obra palpable, hermanos, es una obra visible. Y sé que cada quien tiene un testimonio particular y especial de la obra del Espíritu Santo. Y quizás quieras contarlo. Al final voy a darte la oportunidad a uno, aunque sea, de que cuente el testimonio de cómo sintió que el Espíritu Santo transformó su corazón. Sabemos que es como el viento, no sabemos la fecha exacta. Nadie sabe la fecha exacta. Amén. Pero sí pudimos ver los resultados. Sí pudimos ver los resultados en nuestras vidas, hermanos. Y quizás te preguntes, bueno, ¿y cómo sé que he nacido de nuevo? Bueno, hay marcas, hay evidencias que van a comenzar a surgir en tu vida, o que van a comenzar a brotar de tu corazón que antes no tenías. Y sé que no tenemos tiempo ahora para examinarlas, pero te aconsejo que leas en tu casa Primera de Juan. Primera de Juan es una excelente carta donde el mismo discípulo de quien estamos leyendo esta conversación de Nicodemo escribe algunas de las marcas de los verdaderos creyentes. Una es, por ejemplo, no comete pecado, es decir, lucha contra el pecado y se arrepiente, confiesa sus pecados, hace justicia, ama a sus hermanos, vence al mundo, se guarda del maligno y tantas evidencias y tantas marcas que sería bueno que nos examináramos delante de ella como un espejo y viéramos si realmente hay cambios en nuestros corazones. Ahora, ya para concluir, hermanos, viendo todo esto, te hago una pregunta para tu autorreflexión. ¿Has nacido de nuevo? Entendiendo y viendo todo esto que hemos hablado, ¿realmente crees que has nacido de nuevo? ¿Ves señales del nuevo nacimiento en tu vida, en tu corazón, hasta la fecha? ¿Crees que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, mirando tu andar, tu actuar cada día? Ya sabemos que tenemos momentos donde hay mucha debilidad en nosotros, pero una de las marcas del nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Si lo ves, es algo muy bueno, muy bueno. Puedes mostrarle a las personas el susurro del Espíritu Santo que está en ti a través de tu manera, por ejemplo, de hablar, de conversar con las personas. ¿Ven algo diferente? ¿Ven cómo Dios ha obrado en tu corazón? Es importante que nos examinemos. Y un pastor dijo algo muy interesante, que lo leí en muchas frases, y ahora hace un momentico le leí a Sailín y le dije,
Mira de dónde salió esa frase que leemos mucho en el internet, del pastor Juan Carlos Rael. Él dijo: vendrá el día en que los que no hayan sido regenerados desearán no haber nacido nunca. Es una realidad. Va a llegar el día en el que aquellas personas que nunca nacieron de nuevo van a haber deseado nunca haber nacido físicamente. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con un Dios justo y con un Dios santo. Y Dios está dando la oportunidad a las personas para que sean salvos. Sabemos que es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros los seres humanos tenemos capacidad para entender y comprender el Evangelio. Así que es importante que prediquemos el Evangelio cada día más y nosotros demos muestra de que realmente hemos nacido de nuevo. Oramos. Señor, Amén. te damos mil gracias porque Gracias. tu palabra nos muestra cuán importante es el nuevo nacimiento. Nos muestra, fuera de este tema, cuán también pacientes debemos ser con los nuevos creyentes. Viendo a Nicodemo, el cual llegó a ti escondiéndose de las personas para que no lo vieran y para que no lo criticaran. Pero vemos a un Nicodemo que poco a poco fue comprendiendo y fue dando evidencias públicas de que te conocía, de que tú eres su Señor y su Salvador. Oh Dios, así queremos ser nosotros. Quizás somos débiles muchas veces. Todavía quizás habemos nuevos creyentes aquí que manifestamos mucha debilidad. Pero si hay alguien que es paciente eres tú. Tú no desechaste a Nicodemo y sabemos que tú no nos vas a desechar a nosotros. Tú dijiste en tu palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera, Señor. Así que te agradecemos porque tú nos has echado fuera y con tu amor y misericordia nos restauras, nos renuevas, nos das oportunidades cada día, Señor. Gracias por el nuevo nacimiento, por esa obra interna del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos a mostrarla al mundo. Ayúdanos a mostrar que hay algo diferente en nuestras vidas. Todos los cubanos estamos pasando por una situación similar y tensa respecto a varios temas, Señor. Pero ayúdanos a los cristianos a mostrar tu luz y cuánta confianza tenemos en tu palabra y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te ruego, Señor Dios, porque tú nos guardes en paz, Señor, en el camino a nuestros hogares y nos bendigas en el resto de la noche. Y si es tu voluntad, Señor, que pronto nos volvamos a reunir, que así sea conforme a tu soberana gracia.